Déjame rasco esto. Bien, hoy hablaremos de la extremidad superior. Para hablar de la extremidad superior es importante hablar de que se divide en el brazo y el antebrazo. El brazo será aquella parte proximal donde encontraremos al húmero, que igualmente tendrá una porción proximal, una porción de la diáfisis o medial y una porción distal. La cabeza proximal es aquella que se articulará a la cavidad glenoidea, específicamente en la cabeza del húmero. Después tendremos también el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, que es donde normalmente encontraremos las fracturas, los tubérculos mayor y menor, y el surco subinterescapular, que es por donde pasan algunas estructuras anatómicas. A nivel de la diáfisis tendremos entonces la tuberosidad deltoidea, que es donde se inserta el deltoides, el surco radial, las crestas supracondíleas medial y lateral. Y en la cara o en la porción distal, mejor dicho, tendremos también a la tróquea, el capítulo humeral, el epicóndilo lateral, el olecranon, el epicóndilo medial, la fosa coronoidea y la fosa radial. Tenemos también surcos bicipitales, tanto medial como lateral, por donde pasan algunas estructuras. Esto es muy importante porque a partir de estas estructuras hablaremos de qué pasa en la arteria braquial, la vena basilar, las venas braquiales, los nervios cubitales medianos y cutáneos del antebrazo, y en el surco lateral tendremos entonces a la arteria colateral radial, a la colateral radial, a la vena colateral radial y a la vena cefálica, ¿no? Dentro de la irrigación arterial de entonces del brazo, tendremos que la primera arteria, que sería la axilar, se deriva de la arteria subclavicular para después formar la arteria circunfleja y de ahí partir entonces a la arteria braquial, a la profunda braquial, y de ahí se separa la altura del antebrazo en la arteria radial y la arteria ulnar. El drenaje venoso tendremos principalmente dos venas principales, la cual será la vena basílica y la vena cefálica, las cuales terminarán desembocando a la vena subclave. Dentro de la inervación del brazo, tendremos la rama terminal del cordón lateral del plexo C5 a C7, la unión de las raíces mediales laterales del plexo braquial, la rama terminal del cordón medial del plexo braquial y el cordón posterior del plexo braquial, ¿no? Este es un poco cómo se verían. Ok, hablando de el antebrazo, tenemos que está conformado, o podemos hablar que está conformado principalmente por dos huesos largos, el radio y el cúbito, también conocido como la ulna, y consta de articulaciones radiocubital distal, radiocubital proximal y la membrana intraósea. En un momento más las abordaremos más a detalle, ¿no? Dentro de lo que podemos ver en nuestro radio es entonces la cabeza articular del radio, que va o hará una articulación junto con el húmero, el cuello del radio, que es una porción muy importante ya que ahí se producen muchas fracturas, un borde intraóseo, que es donde se insertará la membrana intraósea, el carpal o la superficie carpal articular, que es muy proximal a donde hará una articulación con los huesos del carpo. Ok, entonces hablando de la ulna o del cúbito, tenemos también la tróclea, que es lo que conocemos normalmente como el codo, la tuberosidad de la ulna, el proceso coronoides, el borde intraóseo, que es donde hablábamos hace rato también del radio, se insertará la membrana, una circunferencia articular y la cabeza de la ulna, ¿no? Esta es una visión un poco más específica de las porciones que conoceremos con respecto a las articulaciones, como será en el codo. Recordemos que es una articulación de tipo sinoidea. Bien, ok. Esta porción que podemos ver aquí es justamente la membrana intraósea y es lo que permite la estabilidad de ambos huesos y lo que les permite también la capacidad de sobreponerse el uno del otro. ¿Cuáles son los vasos importantes del antebrazo? Tenemos, al igual que en el brazo, venas superficiales y venas profundas, ¿no?
Las arterias son más simples, ya que solamente contaremos con la arteria radial y la arteria cubital. Cuando hablemos de las venas del antebrazo, tenemos o recalquemos que es muy importante hablar que en las superficiales encontraremos a la cefálica, a la basílica y a la antebraquial mediana, mientras que cuando hablemos de las profundas encontraremos a la radial y a la cubital. Ok, dentro de estos vasos tendremos a la vena cefálica, a las venas superficiales, la vena basílica que irá del lado de la ulna, que después se convertirán en la arteria braquial. Digo, en la vena braquial, perdón. Okay, la inervación del antebrazo. El antebrazo está inervado principalmente por nervios motores, como es el mediano, el cubital y el radial, y por nervios sensoriales, que son los cutáneos, los antibraquiales laterales, el cutáneo braquial medial y el cutáneo lateral inferior. En estas imágenes podemos apreciar perfectamente cómo los nervios medianos, o el nervio mediano, mejor dicho, viene justamente por aquí. Este sería el nervio mediano. Después el nervio radial, aquí viene, aquí viene, aquí viene, y pasa posterior, y el nervio ulnar o cubital. Dentro de las porciones motoras, dentro de las porciones sensoriales, tendremos también a los nervios cutáneos antebraquiales que inervarán diferentes dermatomas. En esta imagen podemos apreciar perfectamente cuáles son las porciones que inerva cada nervio.